Vamos a trabajar abdomen. Siempre decimos, en videos anteriores lo hemos dicho también, que el abdomen, si hay tensión, refleja en la cintura, si hay tensión, refleja en el abdomen. O sea que en mi recomendación no se puede trabajar uno sin trabajar el otro. Lo primero que vamos a hacer es otra vez empezar distribuyendo el aceite. Como siempre, yo lo hago en forma circular, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cuando trabajamos abdomen siempre decimos que tomamos como referencia las costillas y las crestas ilíacas. En algunas personas es una zona con muchas cosquillas, entonces hay que trabajar primero soltando y después empezar a profundizar. En otras no hay mucha sensibilidad y se puede trabajar. Otras veces podemos encontrar zonas que estén más tensas, o sea, cuando hacemos el recorrido, decir, hay una zona donde paso y es suave y otra zona donde paso y parece que el dedo subiera y bajara. Una vez que hemos aflojado así, podemos hacer un poquito del que usamos en Lomi Lomi de llevar y traer. O incluso podría ir desde arriba. Yo acá estoy medio limitado porque me choco un trípode. Y trabajar lo mismo, ¿no? En círculo, desde arriba. Cuando ya siento que puedo ir un poquito más profundo, ahí es cuando empiezo a trabajar realmente esta zona. Y lo voy a hacer desde abajo del ombligo con unos pequeños espirales, que a su vez van formando una espiral más grande. Es común que la panza haga ruidos. Acá por el tipo de micrófono que uso probablemente no se escuchen. Empiezo a profundizar un poquito más. Respiro la panza, suelto por la boca. Es importante que la respiración sea lo más baja posible para que se vaya liberando esta zona. Y ahora voy a hacer una espiral pero continuo. Voy con estos 3 dedos, salgo desde acá y lo voy a ampliar. Ya cuando está suficientemente amplio puedo entrar con las 2 manos. Acá se escucha el ruidito de la panza. Y ahora me abro hacia afuera. Eso. Puedo tomar y traer. Y voy a ir por la línea central con una pequeña vibración. En otros videos hemos usado un palito de madera, en este caso lo estoy haciendo con los dedos. Y tomo y traigo. Voy viendo que cuando empiezo a hacer la vibración, en un primer momento se mueve solamente en el lugar donde estoy vibrando. Y después puede llegar incluso hasta la garganta. Disperso ahí un poco la energía hacia arriba. Y vuelvo a la panza. Vuelvo a dispersar.
2 o 3 veces es el movimiento, voy por el centro, vuelvo por los costados. Una vez que estoy ahí, vuelvo con las olas. Y puedo soltar un poco la cadera desde adelante. Meto las manos por debajo y traigo. Coloco por debajo y traigo. Acá lo que estoy haciendo es con los 4 dedos presionar el sacro hacia arriba, como aflojando toda la zona de la pelvis y cadera, y subo de nuevo. Fíjense cómo ya puedo profundizar bastante con el recorrido, señal de que se soltó, y disperso. Trabajo un lateral. Y voy del otro lado y trabajo el otro. Aflojamos. Podemos llegar incluso hasta los hombros. Y lo que vamos a hacer es una pequeña torsión para terminar de liberar la cintura. Traigo la pierna hacia acá, tracciono, puedo sostener desde el sacro y aflojo. Voy del otro lado y voy a repetir la misma maniobra. Tomo la pierna, tracciono y voy sacudiendo desde el sacro.